Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Me agrada mucho saber que tienen ustedes este interés especial en conocer las instituciones de nuestra institución representativa del Congreso de la República. El tema que me han pedido que exponga para hoy probablemente es uno de los que más típicamente es parte de la función de control político del Congreso. No es el único. Hay algunos otros temas muy importantes que permiten el ejercicio de la función del control político. En el caso de las comisiones investigadoras es además un medio, una herramienta, un instrumento que está asociado al cumplimiento de otra importante función, que es la función la función informativa, la gestión del conocimiento. La razón de ser de las comisiones investigadoras no es de carácter punitivo ni sancionatorio. El principal motivo por el que existen es para la obtención de información respecto de problemas especialmente críticos para el país. Las comisiones investigadoras, sus orígenes en el siglo XIX en el Perú, pero han estado asociadas al desarrollo del control del régimen de gobierno en regímenes parlamentarios y presidenciales, en cualquiera de las dos opciones. En el caso peruano, el nuestro actualmente es un régimen de gobierno conocido como de presidencialismo parlamentarizado. Esto quiere decir que si bien hay una matriz presidencial, el nuestro no es un régimen presidencial porque existen funciones importantes de naturaleza parlamentaria cuya presencia es esencial a nuestro régimen político, sin cuya aplicación efectiva nuestro régimen de gobierno se desnaturaliza. Las comisiones investigadoras actualmente están reconocidas en el artículo 97 de la Constitución y en particular en el artículo 88 del Reglamento del Congreso. Existen algunas otras normas del Reglamento del Congreso en las que se hace una mención a las comisiones investigadoras o alguna tarea que es propia del funcionamiento de las comisiones investigadoras. Lo primero que nos podemos preguntar respecto de las comisiones investigadoras es cuál es la naturaleza de estas comisiones. Todos conocen las comisiones ordinarias, se habla también de la subcomisión de acusaciones constitucionales, de la comisión de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, de la comisión de ética y de infinidad de comisiones especiales que tienen también una tarea vinculada a la obtención de información. En el caso peculiar y específico de las comisiones investigadoras, nos encontramos ante órganos que para obtener información están prevenidas de ciertas prerrogativas que hacen que su capacidad para la indagación, para el escudriñamiento en el uso de bienes públicos, de recursos públicos, o en la administración de bienes constitucionales, así no sean de naturaleza pecuniaria, tienen una capacidad para obtener información de manera tal que la decisión o la opinión que se forme en el Congreso sobre la administración de bienes públicos o bienes constitucionales sea basada en la mejor calidad de hechos y de información disponible. La finalidad de una comisión investigadora es realizar pesquisas que puedan permitir la obtención de hallazgos relacionados con la materia que se les encomienda, sobre la que se les encomienda informarse para orientar la decisión del Pleno. La información que proveen las comisiones investigadoras es una información para que el Pleno tome una decisión. Se las crea para generar o para optimizar el conocimiento con el que la Asamblea cumple su función de control de la constitucionalidad en el uso del poder. Esto permite una atingencia especial. La razón de ser, la finalidad, el propósito por el que se crean las comisiones investigadoras no tiene
una finalidad vindictiva, no se relaciona con la venganza política. En muchos casos, contra la naturaleza y la razón de ser de carácter institucional de las comisiones investigadoras, se las ve como un instrumento de venganza política. Esa no es la razón de ser, no es el propósito, y eso es lo que precisamente las desnaturaliza y hace que se corrompa la razón de ser de su existencia dentro de nuestro modelo constitucional. Su alcance central es revisar la regularidad de actos o acontecimientos ocurridos para determinar el arreglo a valores, a principios o normas vigentes en el ordenamiento constitucional y legal nacional. Son un medio o instrumento para esclarecer un asunto de interés público mediante la indagación. Se indaga para aportar información respecto de una materia calificada como de interés público por el propio Congreso. Para cumplir con la función pública que se les reconoce, por esta razón, tienen atribuciones proporcionales a la finalidad que les corresponde cumplir. No se trata de una comisión que pueda actuar a su sola y ligera voluntad. Las comisiones son una modalidad de trabajo parlamentario con un instrumental, con un aparato que les permite llegar a profundizar en niveles de información al que acceden con el carácter coercitivo. Las comisiones investigadoras, como les menciono, se constituyen para investigar sobre un asunto de interés público. Mucho se indaga respecto a qué cosa es el interés público y cómo se determina que la materia respecto de la cual se pretende crear una comisión investigadora, en efecto, se está creando sobre una materia que tenga interés público. El Tribunal Constitucional el año 2004 expidió una sentencia de amparo en la que se perfilaba la naturaleza del interés público. El tribunal decía que el interés público es simultáneamente un principio político de la organización estatal y un concepto jurídico. En el primer caso, decía el tribunal, opera como una proposición ético-política fundamental que informa todas las decisiones gubernamentales, en tanto que en el segundo actúa como una idea que permite determinar en qué circunstancias el Estado debe prohibir, limitar, coactar, autorizar, permitir o anular algo. Entonces, interés público es una noción ciertamente amplia, abierta, no es un concepto ni una noción la naturaleza de una regla, por lo tanto, tiene como supuesto la discrecionalidad de los operadores en la calificación de lo que sea interés público, y esta calificación depende de dos aspectos que son los que señala el Tribunal Constitucional. Los dos aspectos son la naturaleza ético-política que hay detrás del concepto de interés público, y en el otro caso se trata de la definición de interés público a partir de la cual se genera una atribución al Estado para que éste, en nombre del interés público, pueda prohibir, limitar, coactar, autorizar, permitir o anular algo. A partir del primero de los aspectos, se le reconoce la facultad a la Asamblea como instancia representativa de la voluntad popular, la potestad de calificar en qué consiste el contenido de esta proposición ético-política, y a partir de la calificación que realice el operador parlamentario, el operador representativo de la voluntad popular, es que se le permite el acceso a prerrogativas, a atribuciones y facultades con las cuales efectivamente se prohibirá, limitará, coactará, autorizará, permitirá o anulará algo para que pueda cumplir con la misión que le corresponde a las comisiones investigadoras en vista de la tarea de control político que le corresponde al Congreso. Para trabajar este tema de las
comisiones investigadoras, vale la pena hacer una referencia general a algunos casos en los que se ha ido determinando cómo es que van funcionando las comisiones investigadoras. Por ejemplo, se cabe recordar el caso de la creación, conformación y membresía de las comisiones investigadoras, del caso que se llamó el caso Sodalicium y el caso Héctor de Cárdenas, que permitieron que se creara una comisión para indagar las presuntas violaciones de los derechos fundamentales de los niños que estaban, o los niños o de los adolescentes que estaban vinculados a organizaciones religiosas o educativas en las que se les protegió el derecho a la intimidad de los alumnos o de los miembros de una agrupación. El tema que se deriva o que se desgaja de este caso es el relacionado con la composición de la creación de una comisión investigadora. De acuerdo al reglamento, se prevé que quien propone la creación de una comisión investigadora no puede ser miembro de esta comisión. Sin embargo, lo que ocurrió, y esto es parte de uno de los perfiles que cabe establecer para las comisiones investigadoras en el Perú, sin embargo, lo que ocurrió fue que un congresista propuso la creación de la comisión investigadora, por lo tanto, no podía ser miembro de la comisión si es que ésta era creada por el Pleno. Se tomó el acuerdo de que quien debía presidir la comisión investigadora era un miembro del grupo parlamentario de Frente Amplio durante el periodo 2016 al 2019, pero luego el presidente de la comisión investigadora, que como repito era miembro del grupo parlamentario del Frente Amplio, se dio su puesto para que lo ocupara en la condición de presidente de uno de los congresistas que propuso la creación de la comisión investigadora, contraviniendo de esta manera una regla de imparcialidad que estaba prevista dentro del reglamento del Congreso. Entonces, acá tenemos una nota en la que cabe percibir de qué manera el Congreso ha actuado con cierto grado de flexibilidad para el reconocimiento de la posibilidad de pertenecer, y no solo de pertenecer, de ser presidente de una comisión investigadora, no obstante haber sido uno de los proponentes de la comisión. El otro tema que permite advertir el perfil de las comisiones investigadoras es la cuestión relacionada con su carácter reservado. Las sesiones de las comisiones investigadoras tienen carácter reservado. En particular, lo señala así el artículo 88 del reglamento del Congreso, las sesiones en las que se ventilan aspectos vinculados a los derechos fundamentales de la persona, como son el derecho a la intimidad, al honor, a la dignidad de las personas, pero también respecto de temas vinculados al secreto bancario, a la reserva tributaria o a materias vinculadas a la seguridad nacional. Estas son las limitaciones que acompañan a la naturaleza de las comisiones investigadoras. El que exista el reconocimiento de que sus sesiones son reservadas y no son públicas, no se entiende que sea un precepto contrario a la transparencia, sino por el contrario, una manera de hacer efectivo el mandato de la Constitución para darle el debido respaldo y fortaleza a los bienes constitucionalmente protegidos. Entre esos bienes que la Constitución protege están los derechos vinculados a la intimidad, al honor, a la dignidad de las personas, al secreto bancario, a la reserva tributaria y, por otro lado, igualmente a la seguridad nacional. Cuando se tocan temas de esta naturaleza, las sesiones, por más que se lo propongan los congresistas, no pueden ser públicas, deben ser reservadas. Otro tema que también permite definir el perfil de las comisiones investigadoras es el caso de los altos funcionarios que han sido renuentes a la comparecencia por mandato de la comisión investigadora. Son los casos específicos que hemos conocido también
en el periodo 2016-2019, como son el del ex vocal supremo Villestein y el de los dos ahora expresidentes de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard y Martín Vizcarra Cornejo. En estos casos hubo duda respecto de la conveniencia o de la exigibilidad de la concurrencia de los altos funcionarios al requerimiento de la comisión investigadora. En el caso del señor Villestein, él simplemente se rehusó, mandó una carta diciendo que no iba a ir y no hubo manera de hacerlo ir. Nunca pudo hacerse efectivo el mandato que la Constitución le reconocía a la comisión investigadora, en ese momento presidida por el congresista Mesías Guevara Masifuen, y el señor Villestein nunca llegó a concurrir en su condición de vocal supremo. Un caso distinto fue el del señor Pedro Pablo Kuczynski, quien en un principio fue renuente a participar en las investigaciones de la comisión que veía su caso, pero luego se allanó y recibió a la comisión investigadora en Palacio de Gobierno, a diferencia también de lo que ocurrió con el señor Vizcarra Cornejo, quien manifiestamente igualmente se rehusó a participar en las sesiones bajo el argumento de que, como el artículo 117 de la Constitución no faculta al Congreso para que se lo denuncie constitucionalmente, sino el caso acotado de ciertos supuestos, como son traición a la patria, disolución del Congreso fuera de las condiciones previstas en el artículo 114, el impedimento para que funcione el Congreso o los organismos electorales. Fuera de esos casos, no cabe el procesamiento del presidente de la República. Entonces el presidente arguyó que debido a que no se lo puede procesar durante su mandato, sino por esas causales, no tenía él por qué concurrir a las comisiones ni ser investigado sobre esas materias. Otro tema que está vinculado también al perfil de las comisiones investigadoras son las facultades de apremio y los límites en la restricción de los derechos fundamentales. Estas facultades de apremio suponen la conducción por la fuerza pública, la obtención de documentos e información que posee la persona a quien se le imputa la propiedad o la tenencia de esos documentos que son relevantes para la comisión, y los límites a los derechos fundamentales son los que están relacionados con el secreto bancario o la reserva tributaria. Otro aspecto más, la naturaleza no penal de la investigación parlamentaria. Veremos posteriormente en un cuadro cómo se trata de diferentes perspectivas en el trabajo que realizan las autoridades jurisdiccionales y el trabajo que realiza la autoridad política en materia de las comisiones investigadoras del Parlamento. Otro aspecto más, el del proceso, la intervención y los resultados de la actuación investigatoria. El proceso, la intervención y los resultados están todos acotados en el reglamento del Congreso y en gran parte tienen un aparato con el que se puede manejar la generalidad de las materias que son objeto de una investigación o indagación parlamentaria. Y por último, el último elemento que permite obtener un perfil general de las comisiones investigadoras es el tema de la cautela de la materia reservada. Cuando se enfrenta el Pleno del Congreso a una materia sobre la cual debe debatir, pero que ha sido calificada como reservada, se precisa la necesidad de que el Pleno desclasifique el carácter reservado de la investigación para que ésta pueda ser objeto de deliberación por el Pleno. Deliberación por el Pleno que, si versa sobre las materias constitucionalmente protegidas, como son, nuevamente, los derechos a la intimidad, al honor y a la dignidad de las personas, el secreto bancario, la reserva tributaria o la seguridad nacional, en cualquiera de estos supuestos, el Congreso no debe sesionar de manera pública, sino reservada, y el proceso de deliberación debe utilizarse los criterios estrictamente necesarios con protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas. Tenemos una comparación de los diferentes aspectos en los que cabe diferenciar
el proceso penal y el proceso de investigación parlamentaria para formarnos una idea cómo así es que estamos hablando de dos procesos diferenciables. En primer lugar, podemos hablar como criterio diferenciador la incoación o inicio del procedimiento. En el proceso penal existe el principio de criminalidad objetiva. En el caso del proceso parlamentario, en las investigaciones, no se requieren indicios objetivos de criminalidad. Basta la enunciación y el aporte de indicios genéricos que permitan suponer que hay una materia respecto a la cual es necesario que el Parlamento tome posición, obteniendo información y proveyendo de los datos necesarios para poder solucionar o por lo menos comprender la materia sobre la cual se va a investigar. La segunda materia en la que se diferencian el proceso penal y el proceso de investigación parlamentaria es la meta del proceso. Nos encontramos en el proceso penal con el establecimiento de culpa o de no culpa penal de acuerdo al derecho penal. No cabe la autonomía respecto de normas procesales, no hay la convencionalidad ni la libre disponibilidad normativa. En el caso del proceso de investigación parlamentaria, la indagación de los hechos se produce según metas o fines éticos o políticos. La observancia de normatividad o reglas convencionales es de aplicación convencional. No hay una imperatividad normativa. El tercer criterio diferenciador entre el proceso penal y el proceso de investigación parlamentaria son las actuaciones en el proceso. En el proceso penal nos encontramos frente a la división entre el procedimiento no público, preproceso y el proceso público, además de que existen etapas formales de administración de la justicia. En el caso del proceso de investigación parlamentaria, nos encontramos con lo que los actos de investigación son no públicos en la comisión y en el debate parlamentario sí es público, en el pleno. Además, existe la consideración y sensibilidad respecto de la influencia externa o mediática, cosa que no ocurre, o en principio no ocurre en el proceso penal. El cuarto criterio diferenciador son las condiciones de interacción. En el proceso penal nos enfrentamos al equilibrio de roles entre el denunciante, el juez y el fiscal. Existe una conducción neutral por el juez. Existe también la presencia permanente del juez durante el proceso. Existe el principio de inmediatez. Y por último, la obligación de reserva del juez. En el caso del proceso de investigación parlamentaria, lo que advertimos es la ausencia de sujetos cuyas posiciones sean comparables al proceso judicial. No existen reglas sobre intereses e imparcialidad en la investigación. No se requiere la presencia permanente de los miembros de la comisión y en principio no hay obligación de estricta reserva de los miembros de la comisión. Y el último de los criterios que permite diferenciar el rol del proceso penal frente al rol del proceso de investigación parlamentaria son los efectos de la conclusión y de la resolución del proceso. En el caso del proceso penal, cabe la restricción severa de derechos y la sanción del imputado con medidas que afectan su libertad y su patrimonio. En el caso del proceso de investigación parlamentaria, la aprobación de las conclusiones carece de carácter vinculante en órganos jurisdiccionales y además no cabe limitación alguna en la libertad o patrimonio del investigado porque las comisiones investigadoras ni el Pleno tienen competencia punitiva ni sancionatoria en el proceso. La pregunta que se suele hacer a partir de este perfil que más o menos se ha diseñado, se ha bosquejado, se ha boceteado, es cuál es el rol que pueden cumplir y cuáles son las limitaciones que tienen las comisiones investigadoras como instrumento de lucha contra la corrupción. Para este efecto, podemos citar tanto el artículo 97 como el artículo 139 de la Constitución, donde en el artículo 97 la Constitución señala que sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Y en el artículo 139, relacionado con los principios de la administración de justicia, la Constitución señala que la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional
no afecta la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto alguno en materia jurisdiccional. Entonces, estamos ante la capacidad que tiene el Congreso de utilizar a las comisiones investigadoras como un instrumento de lucha contra la corrupción sin interferir en el rol que le corresponde al poder jurisdiccional del Estado. Cuando hablamos del proceso de control, Doctor, disculpe. Se le apagó el micrófono. Se le apagó el micrófono, doctor. Aparece que está apagado. ¿me escuchas? Ahora sí. Ok. Entonces, ¿me puedes indicar hasta dónde llegué que no han podido escuchar? Se quedó iniciando el cuadro que estaba presentando, después del mencionar el artículo 97. ¿Llegaron a escuchar la referencia que dice el artículo 139? Creo que ahí se quedó, sí. Ok. Sí. En cuanto al artículo 139, este artículo relacionado con los principios de la administración de justicia, la Constitución señala que la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional no queda afectada por la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, dice la Constitución, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. Entonces, la capacidad que tiene el Congreso de utilizar las comisiones investigadoras como un instrumento de lucha contra la corrupción no interfiere en modo alguno las atribuciones que tiene el sistema jurisdiccional. Todo va a depender de la habilidad y de la voluntad que tengan los operadores del sistema parlamentario, el sistema representativo, de utilizar idónea, recta y eficazmente la capacidad indagatoria del Congreso para mostrar los usos indebidos que se hace del poder o de los distintos recursos de manera tal que se pueda luchar contra la corrupción. Cuando hablamos de la capacidad que tiene el Congreso de actuar para depurar los actos irregulares que pueda realizar la autoridad frente a los bienes constitucionales, uno de los más altos cargos que está sujeto a la intervención de las comisiones investigadoras puede ser el cargo del presidente de la República. Entonces, existen supuestos que hay que tener presentes para el caso de los procesos de control, cuando quien comete los excesos puede ser el presidente de la República. Entonces, podemos ver los distintos tipos de transgresión presidencial que la Constitución prevé. En primer lugar, podemos advertir los delitos calificados en el artículo 117 de la Constitución Política, que son los casos de acusación constitucional, de acuerdo a los artículos 99 y 100, es el proceso de acusación constitucional, además de los casos en los que el presidente de la República y su gabinete tienen responsabilidad solidaria por los actos penales y administrativos que hubieran cometido en infracción de las normas, de acuerdo al artículo 128 de la Constitución Política. Y por último, en materia de delitos calificados también en el artículo 117, nos encontramos con el proceso de suspensión en el ejercicio de la función según el inciso 2 del artículo 114
de la Constitución Política, que se refiere al caso de la suspensión temporal del presidente de la República cuando se le inicia un proceso al amparo del artículo 117 de la Constitución, para cuyo fin el presidente de la República debe ser suspendido en el ejercicio de su cargo. Otro tipo de transgresión presidencial es el relacionado con el delito en el ejercicio de la función. En este caso, nos encontramos ante el supuesto de que la comisión investigadora no está privada de su capacidad de escrutinio en el proceso investigatorio. El presidente de la República, frente a una investigación que se no realice como consecuencia de una imputación que se haga respecto al ejercicio de la función, el presidente tiene la obligación de colaborar en la investigación, y así lo entendió, en efecto, tanto el señor Alejandro Toledo como el señor Pedro Pablo Kuczynski, cuando se les solicitó que depusieran ante la comisión investigadora que estaba viendo casos en los que ellos estaban implicados. No ha sido el caso del señor Martín Vizcarra, quien fue renuente a colaborar con la investigación que se le realizó a través de la comisión investigadora que estaba a cargo del señor Alarcón. De igual manera, en este supuesto de delito en ejercicio de la función, se prevé el eventual y sucesivo inicio del proceso de acusación constitucional contra los miembros del gabinete. Si bien el presidente de la República no se le puede acusar durante su periodo presidencial, sino por las causales tipificadas en el artículo 117, como repito, durante su ejercicio presidencial, nada impide que sí se les pueda denunciar constitucionalmente y procesarlos en un proceso de acusación constitucional a los miembros del gabinete que no hubieran renunciado respecto de infracciones o transgresiones que se hubieran detectado que ha cometido el presidente de la República sin que el gabinete o alguno de los miembros no haya renunciado. Luego nos encontramos ante el supuesto de infracción de la Constitución. En este caso hablamos del escrutinio en el proceso a cargo de una comisión investigadora. Las comisiones investigadoras pueden investigar la infracción de la Constitución y en ese caso el presidente también debe colaborar con la investigación. La colaboración no supone que el presidente haya sido procesado. La prerrogativa del presidente de la República es que no se lo puede procesar, sino en el caso específico que prevé el artículo 117, que no es lo que ocurre cuando la comisión investigadora está obteniendo información que posteriormente podrá servir para que, concluido el mandato del presidente de la República, se lo pueda denunciar constitucionalmente y procesárselo dentro de la Asamblea. En el caso de una infracción de la Constitución, el presidente colabora y en este caso también nada impide el eventual y sucesivo inicio de un proceso de acusación constitucional contra los miembros del gabinete. Otro es el supuesto del caso de un delito común, en cuyo caso nos encontramos con que debe iniciarse el proceso penal en la vía ordinaria. Si el presidente de la República comete un delito común cualquiera, el que fuera homicidio, parricidio, uxoricidio, pedofilia, el caso que fuese, el presidente no está prevenido de ningún tipo de prerrogativa que impida que se lo procese. Debiera iniciarse en ese caso un proceso penal en la vía ordinaria y paralelamente, eventualmente, un proceso de suspensión en el ejercicio de la función de acuerdo al inciso 1 del artículo 114 de la Constitución Política. Si se trata de un delito común flagrante, lo que procede es la detención policial inmediata. Es decir, si por alguna razón, en un rapto emocional o lo que fuese, el presidente cometiera un homicidio, un filicidio, etcétera, la policía debe detenerlo. No puede dejar de cumplir con su obligación de detener a quien ha cometido un delito flagrante. Luego de venir el proceso penal en la vía ordinaria, para lo cual cabe que en virtud de la flagrancia y la comisión de este delito, que se lo procese
en el proceso de vacancia por incapacidad moral permanente, según el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. Y por último, en el caso de los delitos o infracciones cometidos en función pública anterior a la del mandato presidencial actual, lo que corresponde es el escrutinio en el proceso a cargo de una comisión investigadora y que el presidente colabore con la investigación hasta que se concluya con el proceso. Por último, las conclusiones de una comisión investigadora en ningún caso tienen carácter vinculante para el fuero jurisdiccional. La pregunta que nos podemos hacer en relación con el ejercicio y la utilidad que tienen las comisiones investigadoras es en qué medida las comisiones investigadoras mejoran la calidad de la opinión pública. A este efecto debe recordarse que el Congreso es la voz y el clamor representado de la voluntad popular, y cuando sus representantes actúan y discuten, lo hacen desde la condición especular con que los representantes reflejan la inquietud, indignación y desconciertos del pueblo. La tarea jurisdiccional tiene poco que ver con la transmisión de la conciencia pública. El Congreso es un órgano opinante. Existe porque en él se concentra la pluralidad de sentimientos y de percepciones de la comunidad en medio de la variedad de competencias que traen al Parlamento quienes el pueblo elige para que hablen por él ante el Estado. Y empezando con el deslinde de la dimensión propiamente jurídica de las comisiones investigadoras, podemos encontrar la diferencia entre las atribuciones de las comisiones investigadoras y los límites de las comisiones investigadoras. Entre las atribuciones más importantes, las comisiones investigadoras tienen la facultad de apercibir con mandatos de concurrencia, con una orden de captura, incautación de documentos, allanamiento de domicilio con autorización del juez y por último el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. ¿Cuáles son los límites de las comisiones investigadoras? Los límites principales son la no interferencia u obstaculización con los procesos jurisdiccionales, la no vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad, al honor, a la dignidad, al secreto bancario, a la reserva tributaria ni el debido proceso. Otro límite es el compromiso con la seguridad nacional. Y por último, el carácter preclusivo del plazo sobre su capacidad investigatoria, dado que se le reconocen atribuciones relativamente fuertes que permiten el recorte de ciertos derechos fundamentales. La Constitución prevé un plazo dentro del cual las comisiones investigadoras deban cumplir su función. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de ese plazo? Las comisiones investigadoras, por ejemplo, han tenido algunas dificultades en materia de plazo, con el objeto de diferenciar cuál es el carácter del plazo que reconoce el reglamento del Congreso. Han tenido alguna dificultad en por lo menos 4 de las investigaciones realizadas entre el periodo 2011 y 2016. En primer lugar, la investigación sobre el gobierno regional de Tumbes, en el que se venció el plazo el día 13 de agosto del 2015. Sin embargo, a pesar de haberse vencido el plazo el día 13 de agosto del 2015, el informe se aprueba el 14 de diciembre de 2015 y este informe se presenta en mesa de partes recién el 4 de mayo de 2016. Ahí se da uno cuenta cómo, no obstante que se ha vencido el plazo, las comisiones investigadoras continúan funcionando para aprobar el informe y para presentarlo posteriormente, luego de haber deliberado sobre el contenido que éste tiene, de manera que conste como una posición mayoritaria de la comisión para que el Pleno la conozca. El segundo caso, que tiene que ver con problemas de plazos, es la cuestión relativa a las irregularidades en el gobierno regional de Loreto, que tenía como vencimiento del plazo el día 8 de enero
de 2016. El informe se aprueba el 20 de abril y se presenta el 4 de mayo de 2016. Es decir, el plazo se concluye el día 8 de enero, pero finalmente solo se presenta el día 4 de mayo de 2016. El tercer caso es sobre las irregularidades en la construcción del puente Chilina y de la carretera Arequipa-La Joya y los actos de corrupción en el gobierno regional de Arequipa entre 2007 y 2014. En ese caso, el plazo se vencía el día 14 de abril de 2016. No obstante, la comisión aprueba el informe el día 11 de mayo de 2016 y lo presenta el día 17 de mayo de 2016. Y el último de los casos en los que se percibe un problema en materia de plazos es la comisión investigadora sobre la comisión de ilícitos en que habría incurrido la señora Nadine Heredia Alarcón, derivados del contenido de sus agendas. El plazo vencía el día 29 de marzo de 2016, el informe se aprueba el 20 de abril y se presenta el día 4 de mayo de 2016. ¿Qué cosa nos dice el entendimiento que se tiene respecto a la naturaleza del plazo dentro del cual actúan las comisiones investigadoras? Lo más importante es que ese plazo tiene carácter preclusivo respecto del uso de la atribución que tienen las comisiones investigadoras para exigir que particulares o autoridades públicas depongan ante la comisión. Es decir, se trata de una facultad que no puede ejercerse sino hasta que el plazo está vigente. Una vez que vence el plazo, la comisión no puede utilizar esas facultades y las personas a las que se les podría exigir la concurrencia o la deposición de documentos o información ya no tiene la obligación de presentarla si es que ésta se le solicita después del plazo. Por lo tanto, el plazo no puede entenderse como un plazo de carácter perentorio, sino más bien un plazo que tiene naturaleza garantista, porque la razón de ser, la exigibilidad del plazo, está relacionada con el tiempo dentro del cual la comisión puede utilizar la facultad de apremiar o de apercibir a las personas públicas o privadas para que concurran y entreguen información requerida por la comisión para proponerle al Congreso una comprensión mayor de la materia sobre la cual debía investigar. Pasamos ahora a otra dimensión de naturaleza jurídica, que es propiamente el proceso de investigación de las comisiones investigadoras. Los procesos de investigación tienen 4 etapas centrales: una etapa constitutiva, una etapa indagatoria, una etapa deliberativa y una etapa decisoria. Se trata de 4 etapas que las podemos marcar con criterios eminentemente doctrinarios. No lo reconoce la Constitución, no lo reconoce el reglamento del Congreso, pero no obstante, debido a las fases por las que pasa la lógica del procesamiento, podemos calificar con esta denominación cada uno de esos momentos en la secuencia investigadora que es parte del proceso que realizan las comisiones de investigación en el Congreso. En la etapa constitutiva, a su vez, tenemos 4 fases. Tenemos la fase preliminar, la fase postulatoria, la fase deliberativa y la fase propiamente constitutiva. En la fase preliminar de la etapa constitutiva nos encontramos con ciertos supuestos y ciertos requisitos. ¿Cuáles son los supuestos del proceso al que se someten las comisiones investigadoras en la etapa constitutiva en su fase preliminar? Los supuestos son que exista irregularidad en la gestión pública de la entidad estatal, que exista irregularidad en el uso de recursos públicos o que exista una cuestión general de interés público. ¿Cuáles son los requisitos en esta fase preliminar? Es decir, ¿qué exige el reglamento del Congreso para que se cumplan
con la fase preliminar de esta etapa constitutiva y del proceso investigatorio. Los requisitos son, en primer lugar, existencia de hechos que es necesario esclarecer. En segundo lugar, que haya normas o políticas cuya aplicación sea necesario examinar o corregir. Y en tercer lugar, que haya una conducta funcionalmente cuestionable que pueda ser necesario sancionar. ¿Cuáles son los requisitos en la fase postulatoria de la etapa constitutiva? Los requisitos son, en primer lugar, que exista una moción de orden del día, que en la moción de orden del día se consignen los hechos que requieren investigación, que exista una argumentación y sustento del interés público de los hechos relevados, que existan fundamentos normativos a partir de los cuales se presuma la irregularidad, que exista una propuesta de acuerdo creando la comisión y que se presente la moción de orden del día en las oficinas de trámite documentario. El requisito adicional que también prevé el reglamento del Congreso es que quien pida la creación de la comisión investigadora no pueda conformarla. Este es un requisito que en realidad tiene la naturaleza de una incompatibilidad, por lo tanto no debe aparecer de manera, metodológicamente hablando, de manera preliminar en la fase postulatoria, sino más bien en la composición de la comisión investigadora una vez que se ha aprobado la creación. Pero es importante tener presente que quien quiera que pretenda conformar la comisión investigadora no presente la moción de orden del día, porque el reglamento prevé que quien presenta la moción de orden del día proponiendo la creación de la comisión investigadora no la podrá conformar después, que es a lo que me referí cuando les hablé del caso de la comisión sobre el sodalicium, porque no obstante que el señor Alberto de Belaúnde propuso en su moción de orden del día la creación de esta comisión, no obstante, debido a la sesión que realiza el Frente Amplio a través del señor Marco Arana, el señor Marco Arana renunció a su condición de presidente de la comisión que investigaría el caso del sodalicium y cedió su puesto al señor Alberto de Belaúnde, no obstante que el señor Alberto de Belaúnde había propuesto la creación de la comisión investigadora. También dentro de la fase postulatoria en la etapa constitutiva puede ocurrir otro suceso que es necesario tener presente. Cabe que una comisión ordinaria pida facultades de comisión investigadora. Así lo dispone el artículo 88 del reglamento del Congreso. Dice el reglamento que tienen el mismo carácter y gozan de iguales prerrogativas las comisiones ordinarias que reciben el encargo expreso del Pleno del Congreso para realizar investigaciones en aplicación del artículo 97 de la Constitución. Los miembros de la comisión ordinaria que piden facultades para realizar funciones de comisión investigadora no están obviamente prohibidos de conformarla. Si el reglamento permite que una comisión ordinaria pida que se le otorguen las facultades de comisión investigadora, dado que el propio reglamento prevé que quien solicita la creación de una comisión investigadora no puede conformarla, pero también reconoce que una comisión ordinaria puede pedir facultades de comisión investigadora, el propio reglamento está habilitando, está facultando, está permitiendo, está habilitando a las comisiones ordinarias para que, no obstante ser quienes proponen la investigación, ellos mismos, en su condición de miembros de la comisión que lo propone, pueden integrar la comisión ordinaria a la que el Pleno le conceda facultades de comisión investigadora. En la etapa constitutiva, su fase postulatoria, los requisitos, entonces, que ya se han señalado, suponían que quien pide la creación de una comisión investigadora no puede conformarla, pero esta regla tiene como excepción la que acabo de referir relacionada con el caso de las comisiones ordinarias que solicitan la creación, que solicitan que se les otorgue facultades para que funcionen como comisión investigadora.
En la etapa deliberativa de la etapa constitutiva, en la fase deliberativa de la etapa constitutiva, vemos un flujo que prevé el proceso de inclusión de la moción de orden del día en la agenda de sesión del Consejo Directivo. El Consejo Directivo luego incluye la moción en la agenda del Pleno y fija el tiempo de debate. La agenda es puesta en conocimiento de los congresistas con una anticipación de 24 horas antes del inicio de la sesión. Durante la sesión en la que se conoce la moción de orden del día, con la que se crea una comisión investigadora, el autor de la moción de orden del día la fundamenta hasta por 5 minutos. Los que se oponen la sustentan en total 5 minutos, a razón de no más de 1 minuto cada uno. En la etapa constitutiva también, en su fase propiamente constitutiva, es decir, la fase final de la etapa constitutiva, ante lo que nos encontramos es que el Pleno, una vez que se ha aprobado la moción debe ser admitida y aprobada con el voto del 35% de los miembros del Congreso, es decir, 47 votos. A partir de esa aprobación de la admisión, el Pleno designa la integración de la comisión con entre 5 y 9 miembros, según criterios de pluralidad y proporcionalidad, teniendo presente que no pueden integrar la comisión investigadora quienes solicitan su constitución. Este es un criterio de incompatibilidad. Existe otro problema adicional que es el relativo al rol que tienen los miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque conforme al reglamento, quienes son miembros de la subcomisión de acusaciones constitucionales están impedidos de presentar denuncias constitucionales, porque se constituirían como juez y parte. Si ocurriera que en razón a los diferentes periodos constitucionales en los que un congresista puede o no ser miembro de una comisión, pasa a otra, puede ocurrir que, por ejemplo, durante el segundo año de un periodo constitucional de 5 años, durante el segundo año un congresista presenta la denuncia. En el tercer o el cuarto año, como consecuencia de las investigaciones, el Pleno aprueba el informe de la comisión investigadora con el cual se llega a la conclusión de que debe iniciarse un proceso de acusación constitucional. Y si ocurriera que en ese tercer o cuarto año el miembro de la comisión investigadora que solicitó, que investigó el proceso, ocurre que además se ha convertido en miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, la manera de arreglar este tipo de supuestos ha consistido en que cuando se conoce el caso, el miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, que previamente ha sido miembro de una comisión investigadora, cuya investigación concluyó en la recomendación de que se abra una denuncia constitucional contra el alto funcionario, lo que tendrá que hacer ese congresista, miembro de la subcomisión de acusaciones constitucionales, será inhibirse en el proceso de conocimiento, de debate y de toma el proceso de votación ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. Una vez que el Pleno ha aprobado la creación de la comisión investigadora, le fija un plazo para la presentación de su informe. Este plazo se les comunica a los integrantes de la comisión con el oficio en el que se les indica que han sido designados para integrarla. Luego, el presidente de la comisión investigadora será quien cite e instale la comisión. Con este acto de citación a los miembros de la comisión investigadora para quedar incorporados ellos todos y constituida la comisión, concluye la etapa constitutiva y se inicia la etapa indagatoria. La comisión investigadora ya ha sido instalada, ya han quedado en plenitud de facultades todos los miembros de la comisión, porque
el Pleno los ha aprobado y se les ha informado, se les ha comunicado, todos pueden empezar a actuar. La comisión investigadora se instala y prepara y aprueba su plan de trabajo y calendariza su ruta crítica, es decir, a qué presuntos responsables se les va a citar, a quienes se les va a invitar, a quienes se les va a citar como testigos o como peritos, según un cronograma establecido en el plan de trabajo. De igual manera, se solicitará información a entidades y a personas que cuenten con datos y evidencia pertinentes. Una vez definido el plan de trabajo, se realizará el análisis y valoración de los datos y evidencia dentro de la ruta crítica, esa es parte del programa. Luego se prevé en el programa también la elaboración del informe, en qué fecha, con la tipificación eventualmente de los delitos si es que corresponde, y posteriormente se preverá también en este plan de trabajo que el informe concluya con una denuncia constitucional, si fuera el caso, en caso que haya responsabilidad de los altos funcionarios. Y por último, en el cronograma también consta el debate y aprobación del informe dentro de un plazo determinado. De acuerdo al Tribunal Constitucional, existe una serie de pautas que dicta el tribunal con las cuales se recomienda que funcionen las comisiones investigadoras. El tribunal se pronunció sobre los alcances, la naturaleza y las funciones de las comisiones investigadoras en la sentencia 156-2012, que es el caso conocido como el caso de Tineo Cabrera. En esta sentencia, que versaba sobre un habeas corpus presentado por el ex juez Tineo Cabrera, a quien se le había iniciado un proceso de acusación constitucional que para este ex magistrado también se había realizado de manera irregular. En este caso, el Tribunal Constitucional le denegó el habeas corpus al señor Tineo Cabrera, pero aprovechó vía la facultad ultrapetita que utilizó para diseñar el perfil de las comisiones investigadoras, es decir, qué requisitos sería recomendable que se cumplan en ejercicio de la capacidad de escrutinio que la Constitución le asigna a las comisiones investigadoras para el cumplimiento de su papel como órgano de control político del Estado. En primer lugar, la sentencia 156 señalaba la necesidad de mejorar la orientación disponible sobre los tipos o categorías de infracción según la materia constitucional afectada y la gravedad de la lesión. En segundo lugar, como segunda materia, el carácter garantista que debe prevalecer para los investigados y para los citados. La sentencia 156 hablaba de la necesidad de adecuar los procesos de investigación a la gramática de las garantías constitucionales sin afectar la plenitud ni la capacidad política del control parlamentario mediante la indagación e investigación por medio de herramientas propias de los órganos con función jurisdiccional. En tercer lugar, la propia sentencia 156 del 2012 preveía como materia adicional la protección contra la indefensión. La sentencia hablaba de la necesidad de definir los límites procesales para el ejercicio de la defensa y la definición de las articulaciones susceptibles de notificación y defensa por los imputados. Además, el propio tribunal señalaba la importancia de favorecer prácticas sostenidas que señalen la relación básica de relevancia o pertinencia entre la citación que se le realiza al invitado, a un testigo, a un investigado y la materia de la investigación. En cuarto lugar, el tribunal también hacía mención a las limitaciones mediáticas y a las divulgaciones de los avances. Uno de los grandes problemas, riesgos y peligros que se generaron con las comisiones investigadoras, en particular a partir del año 2001, es que los procesos no eran reservados sino públicos y que los miembros de las comisiones investigadoras solían con mucha frecuencia hacer declaraciones ante los medios de comunicación expresando su punto de vista y su parecer sobre las deposiciones que se acababan de realizar en las audiencias de las comisiones investigadoras. Entonces el tribunal
en vista de este riesgo, establece como pautas restringir la liberalidad y la exposición mediática de los integrantes de las comisiones que realizan funciones de control político. Dijo también que debía preverse que el contenido de las declaraciones públicas se restringieran a la difusión de los acuerdos adoptados como difundibles por la comisión que investiga y que ningún avance ni documento sea públicamente accesible hasta que el informe final sea puesto en conocimiento y disposición del Pleno. Los alcances con protección constitucional relativa al honor de la persona y su intimidad personal tienen garantía constitucional de reserva. La quinta pauta que fija el Tribunal Constitucional es la relativa a los conflictos de interés, que se refería a desarrollar los supuestos de conflicto de interés para orientar el ejercicio neutral de la función de control parlamentario en materia de inhibiciones, recusaciones, tachas e impedimentos y motivar las situaciones límite para aclarar la imparcialidad de la determinación adoptada. Y la última pauta era la relativa a la motivación de los pedidos de levantamiento del secreto bancario, para lo cual la pauta que fijaba el Tribunal Constitucional era definir y motivar el impacto que se logra con el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria para facilitar su concesión, así como la calidad de los actos de control que realiza con la información obtenida. Sobre este particular, uno de los extremos a los que se refirió la sentencia del Tribunal Constitucional motivó que la Superintendencia de Banca y Seguros, en esa época jefaturada por el señor Shidlovsky, emitiera una resolución acogiéndose a los alcances de la sentencia 156-2012 HC, estableciendo los criterios de acuerdo a los cuales la superintendencia habría de atender los requerimientos de información relativos al levantamiento del secreto bancario. La resolución emitida por el señor Shidlovsky fue en principio mal recibida por el Congreso. Sin embargo, a pesar de la oposición del Congreso, la resolución de la superintendencia, hasta donde se conoce, no fue modificada, no fue derogada, toda vez que se amparó en la sentencia del Tribunal número 156 del año 2012. Posteriormente, el Congreso se preocupó de conseguir una opinión de sus órganos consultivos, como era la Comisión de Constitución. Se le solicitó a la Comisión de Constitución que expidiera una opinión consultiva pronunciándose sobre los alcances de la sentencia y el carácter vinculante que pudiera tener respecto del Parlamento. El Congreso se tardó aproximadamente 3 o 4 años en sacar una opinión consultiva. La Comisión de Constitución finalmente sacó una opinión consultiva durante el último año del periodo 2011-2016 con la presidencia del señor Luis Iberico, pero una vez que se expidió la opinión consultiva en la que se afirmaba que la naturaleza de la sentencia del Tribunal Constitucional carecía de carácter vinculante para el Congreso, entre otras razones, no solamente porque no era una jurisprudencia vinculante para el Congreso, sino además porque era una sentencia expedida sin que se hubiera citado al Congreso para que expusiera sus razonamientos, sus argumentos. Entonces, el Congreso tenía esta opinión consultiva en la que se opinaba, en la que se señalaba que la sentencia del Tribunal Constitucional no tenía carácter vinculante para el Congreso, debido a, como refiero, a que por la naturaleza de la sentencia, esa sentencia carecía de carácter vinculante para el Congreso. Por lo tanto, no era aplicable para el Congreso y, en consecuencia, la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros no podía
a ser cumplida por el Congreso, amparándose en una sentencia que no tenía carácter vinculante para el Congreso. De acuerdo a esta sentencia 156 del año 2012 también, se prevé una tendencia maximalista respecto de en general, de los derechos que tienen los investigados en un proceso investigatorio. Entre la relación de los derechos que se le reconoce en esta sentencia 156 a los investigados, puede mencionarse la presunción de inocencia y la presunción de licitud de sus actos, el derecho a la investigación por autoridad competente e imparcial, el derecho a una notificación apropiada, el derecho y garantía de ser oído, el derecho a contar con plazo razonable para preparar la presentación o defensa del citado, el derecho a ser citado y oído en caso exista variación de los hechos propios, de los hechos respecto de los que sean necesarios descargos o aclaraciones, el derecho a saber el estatus, el motivo y circunstancias que ameritan la citación, el derecho de asistencia legal y a la participación efectiva del letrado en el proceso investigatorio, el derecho de presencia en todas las actuaciones en las que se obtenga datos o información o a la información obtenida o procesada que compromete al investigado, el derecho a preparar su comparecencia ante la comisión y de ofrecer y proponer pruebas, es decir, evidencia. Todos los derechos que les corresponden a los testigos y a todos los que poseen evidencia relevante relativos a la presentación de pruebas y evidencias. El derecho de exponer hechos conexionados al caso y de hacerlo oportunamente antes y después del testimonio de los testigos. El derecho a estar presente o representado en cada actuación de pruebas y, en principio, de igual forma, en el ofrecimiento o recepción no pública de pruebas. El derecho de acceso al expediente, el derecho a exigir información relacionada con ofrecimientos o actuaciones de pruebas sobre las cuales no se le permita participar, desviándolo de las excepciones que debiera reconocérsele. El derecho a presentar preguntas e interrogatorios que optimicen el esclarecimiento de los hechos investigados. El derecho de interrogar a los testigos y a los expertos que son citados ante la comisión. Y por último, el derecho a que los argumentos del citado reciban meritoriamiento y valoración en el informe con que se motiva su participación en los hechos investigados. Como he mencionado, las comisiones están prevenidas de herramientas muy fuertes para el cumplimiento de su misión. Las principales herramientas son los apremios o apercibimientos. Uno de los principales apremios es el de el levantamiento de la reserva tributaria y el secreto bancario. Estas dos limitaciones se deben tramitar ante la SUNAT para la reserva tributaria y ante el secreto bancario ante la Superintendencia de Banca y Seguros. Uno y otro órganos constitucionales evalúan el pedido según su regularidad constitucional. Los dos deben evaluar el contenido de la solicitud con la que la comisión investigadora adjunta la moción de orden del día con la que se la crea, el oficio del oficial mayor con el pedido del apremio, el acuerdo de la comisión, que debe ser una solicitud por lo menos de 2 miembros, aprobada por la mayoría legal de miembros de la comisión. Y en cuarto lugar, el quórum de la sesión en que se toma el acuerdo. Otro apremio es el de la conducción por la fuerza pública. La conducción por la fuerza pública tiene como supuestos, en primer lugar, la inconcurrencia del citado. El citado no comparece el día y hora señalado en la notificación. O existe también el supuesto de la omisión de exhibición
o entrega de documentos, donde el citado tiene documentos en su poder que no son presentados ante la comisión. Los documentos son necesarios, en ese caso, para esclarecer hechos investigados, y en la medida en la que haya una relación razonable con el objetivo o la finalidad de la comisión puede solicitar que se conduzca por la fuerza pública a quien posea los documentos que son necesarios para el cumplimiento de la función que tiene la comisión investigadora. Los requisitos para que se tramite la conducción por la fuerza pública son que haya un cargo de las notificaciones de apercibimiento en el domicilio del citado, que el oficio sea un oficio motivado al juez penal, que exista una copia del acuerdo de la comisión y que haya una copia del quórum de la sesión en la que se solicita el ejercicio del apercibimiento contenido en el apremio. Una vez que se cumplen estos requisitos, el juez recibe el pedido y accede por su solo mérito. A partir de la decisión del juez, se ordena la conducción por la fuerza pública. En cuanto al allanamiento de domicilios y locales, que es otro de los apremios que puede cumplir la comisión investigadora, los supuestos son que exista la supuesta posesión de libros, archivos, documentos y registros por quien ha sido materia de una investigación. Los libros, archivos, documentos y registros deben guardar relación con el objeto de la investigación. ¿Cuáles son los requisitos? Que exista un cargo de notificaciones de apercibimiento de entrega al citado, que exista una constancia de omisión a cumplir con el requerimiento, que exista un oficio motivado al juez penal sobre la relación del contenido de los documentos y la racionalidad y proporcionalidad de su relevancia para la investigación, que exista una copia del acuerdo de la comisión, que existe una copia del quórum de la sesión. Con el cumplimiento de estos requisitos, el juez recibe el pedido y evalúa los argumentos en razón de los cuales se está solicitando el allanamiento de domicilios y locales, y posteriormente ordena la conducción por la fuerza pública para cumplir con este allanamiento. El tercer apremio que tenemos es el de la orden de captura. La orden de captura tiene como supuesto que el citado no se haya presentado al primer llamado de la comisión. El requisito es que existan copias certificadas de citaciones previas entregadas al citado en su domicilio legal, que exista copia de las partes policiales de diligencia infructuosa de conducción por la fuerza pública, que exista un oficio motivado al juez penal sobre la relación del contenido de los documentos y la racionalidad y proporcionalidad de su relevancia para la investigación, que exista una copia del acuerdo de la comisión y que exista una copia del quórum de la sesión. Con estos requisitos, el juez recibe el pedido, evalúa la racionalidad y proporcionalidad de la medida solicitada, ordena la captura, la policía detiene al citado y luego la policía pone al detenido a disposición del juez y comunica la detención al presidente de la comisión investigadora para que éste, a su vez, en las próximas 24 horas proceda con el cumplimiento de la función que tiene a su cargo. La tercera etapa es la etapa deliberativa. La etapa deliberativa supone la etapa en la que se suscribe el informe con mayoría de firmas y se presenta con la rúbrica del secretario. Este informe supone la inclusión en la agenda de la sesión del Consejo Directivo. El Consejo Directivo fija la fecha de sesión, el tiempo de debate y consigna el informe en la agenda del Pleno. Posteriormente se distribuye el informe 24 horas antes de la sesión y se publica en el portal. El día de la sesión se abre debate en el Pleno, se sustenta el informe en mayoría y minoría y se aplican las reglas fijadas para el debate que aprueba la Junta de Portavoces. Si aparecieran durante el debate hechos o pruebas nuevas, se devuelve el informe a la comisión con un nuevo plazo o se nombra a una nueva comisión. Y por último,
en la etapa decisoria, nos encontramos con que el Pleno aprueba el informe, el Congreso envía, si es que ese es el caso, envía el informe al fiscal de la Nación adjuntando los archivos, o si no se encuentra responsabilidad respecto de personas que no son de los altos funcionarios previstos en el artículo 99 de la Constitución, es posible que el informe concluya con denuncias constitucionales que deban tramitarse a la Comisión Permanente y a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para iniciar así el proceso de acusación constitucional. Y en cuanto al expediente que se deriva al fiscal de la Nación, las conclusiones aprobadas por el Congreso no tienen efecto vinculante ni afectan el curso de procesos judiciales. Lo único que quedaría por añadir respecto de este proceso es que si el Pleno aprueba el informe de una comisión investigadora en el cual se acuerda la necesidad de iniciar un proceso de denuncia constitucional contra un alto funcionario, la subcomisión de acusaciones constitucionales no podrá iniciar el proceso a menos que alguien se constituya como denunciante. No basta el solo acuerdo del Pleno del Congreso para que se entienda que la subcomisión de acusaciones constitucionales iniciará el proceso de acusación constitucional. Se necesita que haya un denunciante. Mientras que eso no ocurra, el proceso ante la subcomisión de acusaciones constitucionales no surtirá ningún efecto, porque la subcomisión de acusaciones no actúa de oficio como denunciante. Tiene que haber un denunciante para que recién se inicie el proceso. Con lo que acabo de señalarles, concluyo con la exposición que me había comprometido a hacerles y quedo a su disposición para las preguntas o los comentarios que sean necesarios plantear para que se siga comprendiendo mejor esta institución. Eso, doctor, muchísimas gracias. Ha sido una exposición bastante clara y bastante esquemática. Sí tenemos algunas preguntas por parte de... la primera es por parte de José Jesús Ticona. Él pregunta lo siguiente. Si el artículo 97 de la Constitución menciona que las conclusiones de las comisiones no tienen efectos obligatorios en los demás órganos, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿cuál sería la finalidad de la investigación sabiendo que la naturaleza de las comisiones no son de carácter represivo? La exposición hizo una referencia a la naturaleza del trabajo de una comisión investigadora. Mencioné expresamente que la misión de las comisiones investigadoras no tiene carácter ni sancionatorio ni punitivo. Su finalidad no es castigar. Su finalidad primaria es obtener información con mejor nivel de conocimiento para que el Congreso se forme una mejor opinión sobre una materia determinada. Una materia determinada en la que es posible que existan presuntos responsables por el mal uso o manejo de bienes o de recursos públicos o en la transgresión de determinados bienes constitucionales. Esa es una de las dimensiones en las que funciona la comisión investigadora. Su utilidad consiste en la de proveer información para que el Congreso, el Pleno del Congreso, tenga una mejor comprensión de la materia que en razón de su interés público ha generado la necesidad de crear la comisión investigadora. Entonces, la comisión investigadora en principio obtiene información que sirve en primer lugar para el Pleno del Congreso, pero una vez que llega al Pleno del Congreso, salvo por la información de carácter reservado, es una información que es disponible públicamente. Entonces, una de las dimensiones de la finalidad, de la funcionalidad, de la utilidad que tienen las comisiones investigadoras no tiene carácter represivo, punitivo ni sancionatorio. Las comisiones no sancionan y tampoco sus dictámenes o sus informes obligan a nadie. De lo que se trata es de obtener información. Su misión es fundamentalmente informativa y porque es una función informativa, también es una función que está relacionada con el mejoramiento de la calidad de la opinión pública sobre la materia investigada. Entonces, el trabajo es de investigación, información, difusión y conocimiento público para que todos se formen una mejor y más documentada
información respecto a los asuntos calificados como de interés público. Pero más allá de esta función primaria, también ocurre que, como consecuencia de la información que se obtiene, es posible que se hayan encontrado irregularidades y además presuntos responsables. Entonces, la otra función importante de las comisiones investigadoras, además de la informativa, además de la difusora, además de la de crear una corriente de opinión informada y con conocimiento de causa, la otra función es la de posibilitar y generar elementos de juicio con los cuales sí se pueden iniciar procedimientos cuya finalidad sí es sancionatoria, punitiva o represora, como pueden ser los procesos que efectivamente se inician ante la Fiscalía, pero en ejercicio de las atribuciones que tiene la Fiscalía para actuar independientemente. Por eso es que la Constitución señala de manera explícita que los acuerdos del Pleno del Congreso relacionados con una investigación parlamentaria no tienen carácter vinculante para el Ministerio Público, precisamente por el carácter de independiente que tiene el Ministerio Público respecto del Congreso. De igual manera, así es como ocurre con el Ministerio Público, también puede ocurrir que, si como consecuencia de la investigación se detecta que hay problemas de transgresión o de infracción de bienes constitucionales por los altos funcionarios involucrados en la investigación, la comisión investigadora puede proponer que se denuncie constitucionalmente a quienes, a su entender, podrían resultar responsables por las transgresiones o por las infracciones. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias. Y una última pregunta viene de un participante de Facebook Live, Allen Alvitres. Pregunta si es posible que las comisiones investigadoras, en el ejercicio de sus funciones, puedan atentar contra la democracia y cómo sucedería ese escenario. Que las comisiones investigadoras puedan atentar contra la democracia. No me imagino. Más bien, si es que la persona que hace la pregunta tiene algo en mente, que lo comente, porque a mí no se me ocurre cómo podrían atentar contra la democracia. En todo caso, es el comentario de Facebook Live y ha preguntado eso, ¿no? Ha utilizado la palabra, me corrijo, vulnerar la democracia. Mira, cualquier vulneración a un régimen democrático ocurre cuando hay excesos, cuando hay arbitrariedad, cuando se abusa de las facultades o de las prerrogativas que tiene un órgano constitucional. Entonces, podría haber una vulneración del régimen democrático cuando se utilizan las facultades de una comisión investigadora excediéndose de los límites que éstas tienen. Por ejemplo, sí podría ocurrir que se solicite a la Superintendencia de Banca y Seguros la información relacionada con el secreto bancario de un número indeterminado de personas sin explicar ni motivar la razón por la cual se solicita. Basta que no exista motivación o fundamentación, ahí habría un defecto que podría lindar con la arbitrariedad y por lo tanto con el ejercicio abusivo que podría reñir también, me imagino yo, con la vulneración de principios base de un régimen democrático que proscribe la arbitrariedad en el ejercicio del poder, lo mismo que la concentración en el ejercicio del poder. Ambas cosas son dañinas y contrarias al principio democrático. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Esas serían todas las preguntas que tenemos para esta ocasión. No sé si quisiera cerrar su ponencia con unas palabras finales. Bueno, solamente agradecerles por la oportunidad. Espero haberle dejado algunos elementos de juicio, como este es un evento que será grabado, probablemente sea también útil como material para repasar o para examinar por quienes se interesen en la comprensión del carácter de control político que es inherente a las comisiones investigadoras. Nada más, les agradezco nuevamente a los organizadores el haberme congregado y me siento muy agradecido por
la colaboración que me ha solicitado. Al contrario, doctor, nosotros somos los agradecidos con usted. Siempre es un placer tenerlo aquí. Más bien lo esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Igualmente agradecemos a todos nuestros participantes de la transmisión de Facebook Live. Los esperamos la siguiente semana.